Se dice que Lacan produjo su teoría del estadio del espejo en una relación con la dialéctica del deseo y a partir sobre todo de la versión hegeliana transmitida a Lacan por Koyev y una reunión, una articulación con la investigación psicológica de Henri Vallon. Como dijimos la vez pasada, es posible tener alguna duda sobre la influencia de Vallon en la tesis lacaniana del estadio del espejo. No así sobre la incidencia de la concepción hegeliana transmitida en el famoso seminario al que Lacan asistió, transmitida por Koyev. No sabemos exactamente qué es lo que Lacan leyó de Vallon. De todas maneras, sabemos que las referencias que hace a Vallon son muy reducidas. De hecho, Vallon no está mencionado en el texto del estadio del espejo y en los escritos aparece solamente 2 veces. Esto también lo habíamos mencionado la vez pasada. Henri Vallon era un psicólogo que desarrolló en una serie de libros muchos aspectos referidos a la evolución del comportamiento y del carácter del niño. Pero en la clase de hoy yo me voy a dedicar preferentemente a la manera en que se puede pensar las referencias de Vallon, pero particularmente la manera en que Lacan piensa los tiempos del estadio del espejo para poder articular estos planteos con todo lo que se puede pensar en torno a la relación entre lo simbólico y lo imaginario, poniendo sobre todo un énfasis en lo imaginario, especular y narcisista del amor de transferencia. Quiero decir que voy a tratar de hacer una articulación entre los conceptos que trabajamos la vez pasada y que voy a mencionar algunos más hoy. En este momento los vamos a tratar de articular con un problema esencial de la práctica del psicoanálisis, como es la transferencia y particularmente el fenómeno del amor de transferencia. Pero unas pocas palabras más sobre Vallon. Según las experiencias de Vallon, en relación con el comportamiento del niño frente al espejo, él establece una secuencia. Hasta el 3er mes, de una manera aproximada, el niño se presenta insensible ante las imágenes formadas en el campo visual. En el transcurso del 4.º mes empieza a fijar su mirada en el espejo, pero al percibir allí su reflejo lo registra como si le resultara extraño. En el 6.º mes, según la experiencia que en realidad fue relatada primero por Darwin, con una experiencia que Darwin observó con su propio hijo, el niño sonríe a su imagen especular e inmediatamente también a la imagen de su padre reflejada en el espejo, cuando el padre, por ejemplo, sostiene al niño frente al espejo. En el 10.º mes, el niño extiende los brazos hacia la madre cuando está colocado frente al espejo. La observa y sobre todo si se lo llama por su nombre. En este caso, el júbilo impregna toda la escena. Este es el famoso saludo jubiloso ante la asunción subjetiva de la imago que Lacan va a registrar ya al comienzo del texto sobre el estadio del espejo. Finalmente, hacia los 12 meses, señala Vallon, si se coloca una niña ante el espejo,
puede admirar el sombrero de paja, dice Vallon, que lleva sobre su cabeza y el reflejo en el espejo que es vivido como un verdadero sistema de referencias que permiten orientar sus gestos hacia las particularidades de su cuerpo. Una vez que hicimos este recordatorio y algún agregado más sobre lo que señaló Vallon en torno al comportamiento del niño frente al espejo, voy a tratar de articular entonces algunos de estos problemas con el fenómeno especular. Pero para eso necesito referirme primero a la importancia que tuvo en la enseñanza de Lacan la introducción de sus famosos 3 registros en el año 1953, lo simbólico, lo imaginario y lo real, para tomar en ese orden, tal como lo formuló Lacan en la conferencia en la que introduce estos 3 registros. A partir del estadio del espejo se puede captar la importancia que tiene lo que después del texto del estadio del espejo va a llamar el registro de lo imaginario, pero también el registro de lo simbólico necesariamente articulado al registro de lo imaginario. Lo real está menos procesado, pero también tiene importancia en la problemática del estadio del espejo. Vamos a analizar seguramente más en profundidad la interacción entre lo simbólico y lo imaginario, que es lo que más se puede percibir en el texto sobre el estadio del espejo. En la experiencia especular, tal como Lacan la propone, la criatura, y esto sigue una idea de Vallon, pero no sabemos si exactamente Lacan estaba siguiendo una idea de Vallon, la criatura intenta aprender su imagen, pero la aprende no como imagen, sino como cosa. Es decir, en ese momento inicial se observa una correspondencia entre el comportamiento que el niño tiene frente a su imagen especular y el comportamiento que tiene el chimpancé. Por eso es como una especie de primer tiempo que corresponde con el comportamiento, para llamarlo así, que el chimpancé también tiene frente a su imagen en el espejo, que no la reconoce como imagen, sino cree que es una cosa del mundo. Es decir, considera su imagen no como una imagen, sino como una cosa, o sea, como un otro real, como un otro de la realidad, para decirlo así. El niño entonces en ese primer tiempo, como el chimpancé, intenta aprender esa imagen, pero para él no es más que una cosa, un otro distinto y real en el mundo de la realidad. El segundo momento, que es una segunda respuesta del niño, porque finalmente se pueden considerar que son respuestas, es una respuesta que se puede denominar como una respuesta que corresponde al momento del descubrimiento de la imagen. Este segundo momento es el momento entonces del reconocimiento, del descubrimiento de la imagen, pero no de su imagen, sino de la imagen. O sea, en este segundo momento el niño descubre que ahí hay una imagen, no un otro de la realidad, pero no descubre que es su imagen, sino que descubre que es una imagen. Es decir, en un primer momento la imagen queda transformada en una cosa, no es reconocida como imagen, en cambio en el segundo momento se trata de una imagen virtual, no una cosa, pero la imagen virtual que no es la propia, no corresponde al propio cuerpo. El tercer tiempo es un tiempo en el cual el niño descubre que esa imagen es su imagen. Es decir, se podría plantear que el tercer tiempo del estadio del espejo, que describe Lacan, es el momento de la atribución o asunción subjetiva de la imago. El niño atribuye esa imagen como si fuera una imagen entonces correspondiente a él mismo, es decir, su imagen. Estos 3 momentos secuenciales, que ya dijimos la vez pasada, no hay que pensarlos en términos evolutivos, uno lo describe evolutivamente en una secuencia, en un tiempo cronológico, pero en realidad hay que pensarlos de un modo distinto, al modo de un acto instituyente.
Pero si lo queremos seguir llamando todavía momentos, el segundo momento, el momento en el que se capta la imagen, aunque no sea todavía la imagen propia, hay que diferenciarlo efectivamente del tercer momento, que es la asunción o reconocimiento o atribución subjetiva de la imago. La experiencia especular requiere, y también algo de esto habíamos dicho la vez pasada, una precedencia del recurso al otro en el fenómeno del reconocimiento. El fenómeno del reconocimiento no se produce por la insistencia en la observación de la imagen especular. El reconocimiento, la asunción o atribución subjetiva de la imago se produce a partir de la precedencia del otro, a través de la mirada deseante del otro que califica de un modo valioso la imago. Entonces, este tercer momento es el momento en el cual se produce el fenómeno del reconocimiento, es decir, que se produce una captura a partir de una imagen externa. Corresponde a lo que Lacan llama una precipitación identificatoria, que es una captura. Como si la identidad, entre comillas, surgiera a través de la captación de una imagen que en realidad, respecto del propio cuerpo del niño, en este caso, es una exterioridad. Ese es el famoso "je est un autre" de Rimbaud, o "yo es otro". O si lo queremos decir en primera persona, "yo soy otro". Este tercer momento, el de la atribución subjetiva de la imago, va acompañada, como ya dijimos varias veces, de una manifestación jubilosa. Esta manifestación jubilosa por parte del niño se acompaña por una serie de manifestaciones llamativas, gesticulaciones, actitudes que se pueden observar, y se podría decir que el niño realiza en ese momento determinados movimientos y gestos coincidentes con la asunción jubilosa de la imago del cuerpo propio. Esto quiere decir que el niño hace una reestructuración de su coordinación sensorio-motora a través de la imagen, que la imagen sirve para neutralizar la incoordinación sensorio-motora y por lo tanto todos esos movimientos que acompañan al saludo jubiloso de su propia imagen es el modo de percibir también que puede existir una coordinación que contraste con el tiempo anterior de una incoordinación sensorio-motora, que en realidad no es un tiempo anterior, sino un tiempo que se instaura a posteriori, retroactivamente, a partir de ese tercer tiempo de la asunción jubilosa de la propia imago, o del imago del cuerpo propio. Quiere decir que la coordinación se establece por mediación de la imago. Ahora introduzco entonces con más énfasis el término imago, y ya habíamos hecho también un comentario, es el término que Lacan retoma de Freud, que a su vez lo había tomado de Jung, aunque Jung lo utilizaba en un sentido más amplio, no exactamente coincidente con el que estamos usándolo ahora. Entonces, la coordinación sensorio-motora es una incoordinación que contrasta y neutraliza y controla la incoordinación efectiva, la incoordinación efectiva desde el punto de vista sensorio-motor. Esa incoordinación, también ya lo dijimos, estoy haciendo algunos recordatorios, corresponde con la prematuración. Lacan utiliza el término fetalización, coincidente con la teoría de la prematuración de Volk, aunque tampoco menciona a Volk en el texto del Estadio del Espejo. Entonces el niño logra una unificación a través de la imago. Es decir, que lo que no está dado desde un punto de vista biológico, según la concepción de esta época, desde el punto de vista neurológico, para decirlo más exactamente, porque no existe no existe la coordinación sensorio-motora, entonces se va a obtener, pero de una manera brusca, a través de la imago.
Es decir, que a través de la exterioridad del imago el niño adquiere en forma brusca una coordinación sensoriomotora. Sobre ese fondo de incoordinación neurológica adquiere entonces por la asunción subjetiva una coordinación, por la asunción subjetiva del imago. La atribución de la imago como una imago propia es, si quieren decirlo así, una protoidentidad. Pero no es una identidad en el sentido de una identidad monolítica, sino el resultado de una precificación identificatoria, a través entonces de un campo de exterioridad, es decir, a través de un campo alienado. Esta es una constitución entonces característica de lo que podríamos recordar como alienación constitutiva del yo. El yo se constituye alienado como otro, alienus es otro. Por lo tanto, la identidad no es el presupuesto de la identificación. No es que el niño tiene una identidad y se identifica, sino que es una precipitación identificatoria. No es que el niño tiene un yo y con el yo se identifica, sino que este es el proceso formador del yo. El yo se forma como identificación con esa imago exterior que se asume como la imago del cuerpo propio. Entonces, es necesaria, y esto es un aspecto esencial, y lo repito, la función testimonial del tercero, del otro, para constituir la imago especular. Por lo tanto, cuando hablamos del campo imaginario, especular o narcisístico, estamos hablando necesariamente de un campo de tres términos, al menos tres términos. El yo, el otro especular, escrito con minúscula, y el otro con mayúscula. Al menos tres. Quiere decir que si la llamamos relación dual imaginaria, como va a ser la expresión también cuando Lacan hable particularmente de la relación entre el niño y la madre fálica en el primer tiempo del Edipo, si la llamamos también a esta relación especular una relación dual imaginaria, hay que entender que no es una relación de dos, aunque se llame dual, es una relación dualizada donde el tercero está reducido, parece no estar, pero es necesario para la constitución de ese fenómeno dualizado, aparentemente dual, es decir, aparentemente se presenta como una díada. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la función de este otro? Si no hablamos de dos lugares simplemente, sino de la necesidad de este tercer lugar, que es el otro escrito con mayúscula, ese otro está a su vez pensado en términos del ideal, el ideal del yo, ese que a Freud muchas veces le costaba diferenciar del superyo, sobre todo del superyo. El ideal del yo es algo así como un modelo al cual el sujeto debe responder y debe creer que es lo que él es. Pero el ideal es un modelo de perfección, no es que sea alguien en particular. Si el yo se identifica con el ideal, se constituye como la encarnación de esa figura que Freud llama yo ideal. En el registro imaginario, entonces, ejemplificado muy bien con esta experiencia especular, el yo ideal está encarnado en aquel que queda capturado por esa imagen exterior, repito, especular. Entonces, el concepto fundamental en todo esto es el de la formación del yo que se forma, el yo que se instituye alienado, el yo que surge, que se produce, como está enunciado en el título del texto del Estadio del Espejo. ¿Qué importancia tiene esto ahora para la práctica psicoanalítica? Toda la tradición psicoanalítica, en gran parte
no toda, pero en gran medida toda la tradición psicoanalítica, de una manera u otra quedó capturada en esa fascinación especial que produce el registro del imaginario. Particularmente desde el punto de vista de la práctica clínica, en el eje de la transferencia contra transferencia, y acá introduzco este famoso término, porque justamente es el par de términos que definen el eje especular, imaginario, de la transferencia en la experiencia psicoanalítica. Clásicamente, por lo menos muchos analistas en la tradición psicoanalítica formularon la necesidad de pensar la interpretación de la transferencia y pensar a su vez la transferencia en el marco de un sistema proyectivo. El paciente le proyecta algo al analista, para decirlo así de una manera muy amplia, un poco ambigua, y esto aparece del lado del analista como sentimientos contratransferenciales. En muchos casos se había planteado que, obviamente no todos los analistas, pero algunos planteaban que era necesario algo así como devolver al paciente lo que él siente, hasta llegar al extremo, en algunos, no muy numerosos, que planteaban la necesidad de realizar hasta una confesión contratransferencial en algún momento. Todo esto es solamente a modo de ejemplo, muy reductivo, porque los analistas de la tradición psicoanalítica no son todos iguales, hay muchas diferencias, pero a veces existe, en muchos casos, este denominador común, que es el de quedar atrapado en la experiencia analítica en el plano imaginario especular. Esto, por lo que estoy diciendo, remite sin duda a una vieja idea sostenida por algunos párrafos de Freud. Ya sabemos, Freud es un autor que no es uniforme y por lo tanto, por suerte, tiene a veces contradicciones, opiniones opuestas, opiniones que se transforman a lo largo de su marcha de pensamiento, de la marcha de su pensamiento. Entonces, en ese sentido, lo interesante no es borrar esas diferencias, sino ponerlas a trabajar para poder pensar el por qué aparecen en Freud esas contradicciones. A veces son contradicciones o paradojas. Entonces, para dar un ejemplo clásico, se pensó habitualmente a la transferencia como un modo en el cual era necesario poner en juego esa actualización aquí y ahora conmigo de lo que sucedió allá entonces con otro. Y que todo lo que sucede aquí entonces conmigo es una actualización de lo que sucedió allá entonces con otro. Es lo que sucede ahora conmigo. Y por lo tanto, cuando lo pienso así, estoy poniendo el énfasis entonces en el registro imaginario. Cuando pienso a la transferencia como actualización, como repetición, pero repetición en el sentido de reproducción, todavía es más complicado pensarlo así. Entonces lo estoy pensando esencialmente en el plano imaginario. Estoy pensando en la transferencia esencialmente en el plano imaginario y ahí el concepto de contratransferencia pasa a ser esencial. Los manejos en torno a la contratransferencia, de qué manera se procesa la contratransferencia, si eso va a ser un instrumento fundamental o si eso va a ser un instrumento no necesariamente tan fundamental. Bueno, ahí hay muchas variaciones, sin duda, en las distintas escuelas de la tradición psicoanalítica. Entonces, cuando Lacan empieza a procesar la problemática de la transferencia, introduce un concepto que se llama sujeto supuesto saber. Si bien hay algunos antecedentes, esta expresión aparece por primera vez en el seminario 9, el seminario sobre la identificación. Entonces, cuando Lacan introduce este concepto, sujeto supuesto saber, del que todavía no dijimos nada,
está intentando dirimir la importancia que tiene un plano simbólico, no ya solo imaginario en la transferencia. La transferencia presenta inevitablemente una dimensión imaginaria. Existen, diríamos, el fenómeno mismo de la transferencia como amor de transferencia tiene un sostén esencialmente narcisista, pero su fundamento es transfenoménico, está más allá de ese fenómeno del amor de transferencia, por ejemplo, o de las variantes de los sentimientos en el amor de transferencia. Ese fundamento transfenoménico de naturaleza simbólica, por lo tanto, que funda a la transferencia, que permite la existencia también del fenómeno imaginario de la transferencia, se llama sujeto supuesto saber. No me voy a detener ahora en el sujeto supuesto saber, sino que voy a comentar algunos, lo introduzco nada más que para decir, por lo menos por ahora, que justamente Lacan se ve necesitado a introducir la importancia que tiene nuevamente un tercer término para pensar el fundamento de la relación especular, narcisista, del amor de transferencia, que no hay que quedarse en esa relación dual o dualizada. Pero podemos hacer una ejemplificación de lo que ha sido una de las formas habituales, sobre todo en la escuela inglesa, una de las formas habituales de pensar el manejo de la relación entre la transferencia y la contratransferencia. Lacan cita a una autora que había escrito un trabajo sobre la contratransferencia en la revista de la Asociación Psicoanalítica Internacional, en el Journal, en la revista, del año 1951. Lacan comete el error de atribuirle ese caso a Annie Reich. Annie Reich había escrito otro trabajo en esa revista, pero en realidad cita el trabajo de Margaret Little como si fuera de Annie Reich. Entonces el trabajo es de Margaret Little. El trabajo al que se refiere es el de Margaret Little, aunque se lo atribuye a Annie Reich, que también tiene un trabajo en esa revista. Margaret Little fue paciente de una famosa analista, Ella Sharp. Y cuando ésta muere, fue paciente de un famoso analista, Winnicott. El caso, tal como es relatado por Lacan, que reproduce en gran medida el relato que hace Margaret Little, es el de una paciente. Ella lo presenta como si fuera una paciente de ella, pero hoy sabemos que es ella, el caso de ella con su analista, Ella Sharp. Pero ella lo presenta a los fines de no confesar su historia, el movimiento de su análisis, etc., como si fuera de una paciente. Entonces ella relata, en este sentido, que esta paciente iba a pronunciar una conferencia radial. Hoy ya sabemos también que no se trataba de una conferencia radial, pero el texto mantiene una serie de transformaciones, presenta una serie de transformaciones que son las que habitualmente se hacen cuando se da a conocer al público un texto clínico. Entonces, en el texto está presentado como una conferencia radial. No era una conferencia radial, era una presentación de una monografía en la institución psicoanalítica a la que pertenecía su propio analista y la analista del caso, que era Margaret Little. Pero bueno, en el caso está relatado como que el paciente iba a pronunciar una conferencia radial sobre un tema que interesaba mucho al analista. Era presumible, pero no está aclarado en la narración, que hace Lacan que el paciente tuviera algo que ver con el psicoanálisis. Hoy sabemos que sí, que era Margaret Little, que ella lo relata como si fuera analista, pero en realidad ella era la paciente. En esa conferencia que iba a dar,
que iba a pronunciar y que tenía que ver con el psicoanálisis, la paciente tenía que pronunciar una conferencia pocos días después de la muerte de su madre. Entonces, una vez que realiza esa conferencia, que fue muy exitosa, va a la sesión correspondiente y presenta un síntoma muy delicado, un episodio confusional sobre un fondo de angustia, y la analista entonces interviene para decirle, por medio de una interpretación, cuyo sentido, entre comillas, es más o menos el siguiente. Que este paciente, porque el paciente está enunciado, debo decirlo ahora, como si fuera un hombre, el paciente temía que la analista se sintiera envidiando el éxito que tenía este paciente, que él podría haber tenido en esa conferencia radial. Entonces, cuando le interpreta esto, el paciente mágicamente, de una manera brusca además, se recompone de su estado confusional. Mejora enormemente. Cuando esto sucede, sabemos que se produce, en la mayoría de los casos, una reafirmación del plano yoico narcisista especular. ¿Por qué decimos esto? Ahora enseguida lo vamos a comentar un poco más. Este paciente entonces se sobrepone a esa crisis confusional y el análisis continúa. Se ve por el relato que hubo un efecto maravilloso de esa intervención, por lo menos para producir la transformación de ese estado, de ese grave estado confusional. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que si una interpretación tiene un efecto, como en este caso, mejorar un síntoma, aliviar un síntoma o incluso hacerlo desaparecer, eso no quiere decir que la interpretación fue verdadera. Por lo menos no necesariamente. Hay un viejo trabajo sobre los efectos positivos de la interpretación inexacta, al revés. Todo eso es posible. Una interpretación también puede ser verdadera, no si reduce síntomas, sino si los produce o si produce angustia. Entonces la aparición o la desaparición de un síntoma a posteriori de una interpretación no dice nada de si esa interpretación es verdadera o falsa. No dice nada, ninguna garantía sobre la verdad de la interpretación. Pero sí podemos decir que se produjo un efecto, sin duda se produjo un efecto. La interpretación fue eficaz. No decimos que es verdadera, no lo sabemos, pero fue eficaz. Ahora bien, este paciente termina su análisis. Está en un cóctel, así está relatado por la analista, y vuelve a sentir un estado de angustia. Se da cuenta que en ese momento en que presentaba este estado de angustia, se cumplía el aniversario de la muerte de su madre. La transformación en el caso de Margarita era la muerte de su padre. Bueno, en ese momento se hace cargo de una sensación de culpa por el hecho de estar en el aniversario de la muerte de su madre en un festejo, en una fiesta, en un cóctel. Cuando en realidad, supuestamente, debería estar un poco más triste recordando la muerte de su madre. Inmediatamente el paciente en ese momento conecta esa sensación de angustia con la intervención que la analista había tenido en esa sesión que mencioné. Es decir, descubre, podríamos decir,
que la intervención que el analista había tenido había sido tanto eficiente como adecuada para el paciente. No, no había sido ni eficiente ni adecuada para el paciente. Había sido más bien adecuada para el analista. La analista realmente se sentía envidiosa y atribuyó esa sensación de envidia al temor que el paciente podía tener a producir en ella envidia. En ese sentido, entonces, se puede decir que en ese plano de lo que le podía producir el analista, al analista efectivamente el éxito de ese paciente le podía producir envidia, el éxito de ese paciente en la mencionada conferencia, todavía más si tenía que ver con el psicoanálisis. Había tenido éxito en una conferencia psicoanalítica y el analista pudo sentir perfectamente envidia de ese éxito de su paciente, del éxito de su paciente. Entonces, estamos en un plano de competencia fálica narcisista inherente al plano imaginario, al plano especular. Es decir, a un plano que se da exclusivamente de yo a yo. En el plano que ahora también, pues, para usar términos clásicos de la práctica analítica, en el plano transferencial contra transferencial. En el plano de la transferencia y su recíproca, la transferencia recíproca, que es uno de los nombres posibles de la contratransferencia. Entonces, el paciente es como si en ese momento hubiera captado que realmente la analista había sentido envidia por el éxito que él había tenido en la conferencia. Pero lo que quiero remarcar sobre todo es que justamente esto es un modo de postular sobre todo la relación dual transferencial contra transferencial. El paciente, en el relato que hace Margaret Little, en realidad descubre por sí mismo, en esa fiesta, que después de terminado el análisis, una especie de movimiento a posteriori, retroactivo de su análisis, que esa envidia y la culpa correspondiente por sentir envidia tenía otra raíz. No era que el éxito de la conferencia podía producir envidia al analista y entonces ella se sentía culpable, eso es quedarse en el plano especular, como decimos, sino que ella misma descubre, una vez terminado el análisis, que todo esto se podía relacionar con muchos aspectos celotípicos del paciente, por ejemplo, por el hecho de la relación que existía entre su padre y su madre. Es decir, era el padre el que le había producido muchas veces a él envidia. Él se sentía envidioso, muchas veces también celoso, porque el padre tenía mucho éxito, porque el padre era exitoso además frente a la madre. Ahora, en la conferencia radial, él era el que tenía éxito. Es como si se hubiera quedado ubicado en el lugar del padre teniendo éxito. Podríamos decirlo de otro modo. Él ahora, desalojando al padre, él ahora siendo como el padre, teniendo éxito, pero en la relación analítica, quien quedaba ahora desplazado de esa situación era el otro de la experiencia imaginaria, en la experiencia analítica, en el plano imaginario. Era el analista el que quedaba desplazado, siendo él, el paciente, el que había desarrollado en ese momento en que tenía éxito en la conferencia radial, una sensación de culpa por la envidia que podría haber despertado. Repito esto último, se podría decir que en el momento en el que desarrolló
la conferencia radial, la situación se invierte. Es él el que triunfa. Es él el que tiene éxito. El que queda en el lugar del derrotado, del que tiene envidia, es el analista. Como antes él en la relación con su padre. Y entonces cabe una pregunta. ¿Qué nexo hay, qué relación hay entre el éxito que él tuvo en la conferencia y el éxito con la madre? Hay una situación muy especial que es cuando en las conferencias radiales, por lo menos en este caso, se favorece justamente una situación muy especial porque en la conferencia radial el interlocutor es anónimo. El interlocutor pueden ser todos. Entonces, él ahora teniendo éxito frente a una figura que él desplazaba frente a ese interlocutor anónimo, y se podría decir que él reproduce en ese momento una situación desde la perspectiva inconsciente del éxito con la madre, invirtiendo su situación en la cual era siempre el padre el que tenía éxito con la madre. Todo esto que decimos ahora es algo que no ha sido tocado en absoluto por la interpretación del analista. ¿Por qué? Porque interpretó la transferencia, no como dice Lacan, en la transferencia. Todo esto no está tocado en absoluto en la intervención que el analista hace en el momento en que le interpreta al paciente que él tenía miedo, podía sentir culpa por la envidia, por provocar envidia, mejor dicho, frente al éxito que había tenido en la conferencia. Entonces, si ya lo pensamos desde esta perspectiva, podemos decir que se ha incluido una problemática muy importante cuando podemos pensar algo que va más allá de la dimensión especular y narcisista. Hemos introducido, para decirlo en términos freudianos, la situación edípica del paciente. Nada de esto estaba tocado en la intervención del analista. Entonces, si tenemos todos estos elementos, podemos hacer una especie de reanálisis de qué fue lo que pasó cuando esa intervención del analista tuvo ese efecto maravilloso, aparentemente maravilloso, de hacer desaparecer muy bruscamente y rápidamente el episodio confusional. Se podría decir que cuando el analista le dice que tenía miedo y culpa por la envidia que podía producir en el analista, que podía desencadenar en otro, entonces el analista le está diciendo en ese momento que efectivamente ha sentido envidia. Le han mostrado a través de ese recurso tan particular de la intervención en relación con la transferencia, la interpretación de la transferencia, realmente logró mostrarle directamente que él era capaz de producir envidia, que en realidad le produjo efectivamente envidia en la medida en que la intervención no fue más que la proyección de la propia envidia que el analista tuvo. Es decir, la intervención produjo, como dije al comienzo de este relato, un refuerzo en el plano yoico, una estimulación narcisista. No va en esa línea la dirección de la cura. Se podrían después pensar a ciertos momentos en los cuales se podían procesar las formas particulares de las intervenciones en el plano imaginario, pero en este caso, esta no era la intervención interpretativa que efectivamente estaba en juego, que debía estar en juego
en ese momento de este análisis. Si nosotros entendemos al yo como lugar de desconocimiento, esta es una de las definiciones que se desprenden del texto sobre el estadio del espejo, el yo es un lugar de desconocimiento, la función del yo, esa compulsión a la síntesis que mencionamos la vez pasada, es lo que indica claramente una función de desconocimiento. Entonces, la intervención de esta analista lo único que produjo fue un refuerzo en el plano yoico, quedando en el terreno de la dimensión imaginaria, o sea, del plano de la transferencia contra transferencia. Es como si no hubiera podido despejar un lugar tercero, otro lugar relativo a, por ejemplo, la relación que este paciente tenía con su padre y con su madre, que ahora estaba puesta en juego de un modo u otro, es cierto, en el plano imaginario. El analista funcionó entonces, y por eso digo, reforzando el plano yoico, como un baluarte resistencial del paciente. Funcionó al servicio de la resistencia. Cuando el analista queda capturado en la contratransferencia, entonces el analista es un baluarte de la resistencia del paciente. Por eso sigue siendo válida hoy, en mi opinión, la definición que Lacan da, que es una de las definiciones desde una perspectiva posible de la contratransferencia, cuando dice que la contratransferencia es la suma de los prejuicios del analista. Y también, en ese mismo contexto, en esa misma época, Lacan dice que no hay más resistencia al análisis que la resistencia del analista. Pero él no está diciendo que no hay ninguna otra resistencia en el análisis. Está diciendo que la resistencia al análisis, como se manifestó claramente en este caso, está del lado del analista. Por ejemplo, en esta circunstancia, cuando quedó atrapado en la dimensión especular. ¿Qué es entonces? ¿Qué quiere decir todo esto? Es como si este analista le hubiera ratificado que efectivamente él tuvo éxito y que puede producir envidia, porque eso es lo que le produjo a ella. Es decir, está estimulando su narcisismo. Está poniendo todo en juego en una relación de yo a yo, de los sentimientos que me produce y de cómo eso a la vez rápidamente puede sacar a un paciente de un síntoma confusional, porque finalmente el efecto fue, como decía, el de un reforzamiento yoico. Ese refuerzo es un refuerzo que encierra este mensaje. Sí, usted es alguien que puede producir envidia. Usted puede producir envidia a los demás y usted puede ser entonces como su papá, o también puede tener mucho éxito con su mamá. Pero sin embargo no es esta la idea de poner todo esto en términos de un sentido edípico. Pero sí es cierto que pone en juego algo que va más allá del plano especular. Desde esta perspectiva, entonces, se puede decir que la contratransferencia no está más que al servicio de la resistencia del analista. Esta es una definición que yo creo que Lacan ya enuncia en el seminario 1 y se puede seguir sosteniendo actualmente. Por eso es que Lacan va a insistir tiempo después en la importancia que tiene un concepto que, según pienso, no borra a la contratransferencia como un fenómeno existente, sino que está puesto en su lugar para poder acentuar otra dimensión que es la que debe privilegiarse en la dirección de la cura. Es lo que Lacan llama el deseo del analista. Ahí donde la contratransferencia para muchos en la tradición psicoanalítica era el eje que permitía incluso a través de su instrumentación intervenir en el análisis, Lacan va a plantear que la clave para la intervención
de un analista a lo largo de la dirección de la cura está dado por ese concepto que probablemente, por lo menos en mi opinión, sea el concepto más importante para pensar la práctica analítica, que es el deseo del analista. Un deseo advertido de la distancia entre el ideal y el objeto A, que son todavía problemas que no hemos comentado hasta ahora. Entonces, la función del analista no es quedar capturado o anclado en ese lugar imaginario contratransferencial. Por eso no se trata de decir que no hay que entrar en la contratransferencia, sino que más bien hay que saber cómo salir, porque entrar se entra inevitablemente. Por esto que Lacan también dijo en una oportunidad, se espera que el analista no funcione desde su yo, pero no existe ningún sujeto sin yo. Por lo tanto, no es posible no caer en ciertos momentos de atrapamiento especular. Por algo en el grafo que, mejor dicho, es un esquema, el esquema de doble entrada del seminario 10, el seminario sobre la angustia, cuando él retrabaja inhibición, síntoma y angustia e introduce otros conceptos para pensar la diferencia entre la inhibición, síntoma y angustia, en la línea superior horizontal introduce al lado de la inhibición el impedimento. Y dice que el impedimento es una trampa narcisista. Bueno, la contratransferencia es también una trampa narcisista e implica un impedimento. Cuando alguien queda atrapado en el plano imaginario especular en la relación con el otro, eso significa efectivamente un impedimento para la escucha, un impedimento para poder pensar la incidencia del otro, un impedimento para procesar también lo que se dice en un plano simbólico y no quedar atrapado simplemente en el plano del me gusta o no me gusta, me quiere o no me quiere, siento envidia o no siento envidia. Eso efectivamente es lo que algunos han llamado, de una manera irónica, en la medida válida, la terapia del yo siento. Frente a la terapia del yo siento, el analista trabaja desde una perspectiva del escucho. El escucho, ni siquiera diría el yo escucho, porque no es el yo el que debe escuchar. Escucho y leo. Escucho y leo la producción significante. No tomo en cuenta los sentimientos que me produce lo que el paciente dice, que inexorablemente existen, es cierto, pero no es ese el eje que permite la dirección de la cura. Es decir, que entonces estamos en juego, estamos poniendo en juego una consecuencia de lo que es el estadio del espejo, la importancia que tiene el estadio del espejo, y esto está dicho sobre todo a modo de ejemplo para poder entender ya no el conjunto de ese fenómeno complejo que es la transferencia, sino para poder pensar cómo los conceptos que están en juego en el texto del estadio del espejo no es que nos sirvan meramente para entender qué pasa en el comportamiento del niño frente al espejo, sino que lo que está desarrollado ahí, al ser la formación del yo, nos sirve para múltiples problemas, por ejemplo, para entender qué quiere decir la puesta en juego de los tres registros en el campo transferencial en la dirección de la cura. Y esto, por supuesto, va a tener distintas variantes según la experiencia se desarrolle con un neurótico, un perverso, un psicótico, para seguir usando la terminología clásica de tres estructuras que ha sido criticada y que es criticable sin duda, pero por ahora la seguimos usando. No es fácil encontrar algo mejor, pero hay una esperanza de que encontrar en el campo del psicoanálisis una terminología mejor. De todas maneras, si seguimos usando esa terminología, nosotros sabemos que en la experiencia analítica los fenómenos contratransferenciales también tienen mucho que ver con aquel que nos habla, con las características particulares de aquel que nos habla. Porque el que nos habla no es solo aquel que dice palabras, sino que es aquel
que nos coloca inicialmente en un determinado lugar. A eso me refería cuando Lacan postula el fundamento transfenoménico de la transferencia, es decir, el sujeto supuesto saber, que es la suposición de que en este otro al que se le habla ya está dada la verdad de antemano. Por eso es que Lacan, después de haber separado el concepto de transferencia del concepto de repetición en el seminario 11, hay que recordar los 4 conceptos fundamentales que introduce en ese texto, en ese seminario, o los 4 fundamentos, porque hay una discusión que es válida seguir teniendo si se trata de conceptos o de fundamentos. 4 conceptos fundamentales o 4 fundamentos: la transferencia, la repetición, el inconsciente y la pulsión. Quiere decir que él está diferenciando la transferencia de la repetición y no está definiendo a la transferencia como una repetición y punto, al modo imaginario, como ya lo dijimos, como la actualización aquí y ahora conmigo de lo que sucedió allá entonces con otros. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante pensar las distintas maneras en las que se pueden producir efectivamente el impacto de lo que el otro dice. No hay duda que un analista puede sentir aburrimiento, no hay duda que un analista puede también quedar fascinado frente a las imágenes que evoca el discurso de una histérica. No hay duda que puede presentar angustia frente al discurso de un perverso. Sin duda, pero la perspectiva de la escucha del analista, si está sostenido en el deseo del analista y no en la contratransferencia, es poder salir del impacto subjetivo, emocional de la contratransferencia para poder escuchar, para poder avanzar en la dirección de la cura a partir de una estrategia que no esté sostenida exclusivamente en el plano imaginario, especular, narcisista. Digo, estos términos ya los mencionamos muchas veces como equivalentes. Por lo tanto, es válido decir, algo que se ha repetido muchas veces, pero que no está mal de más volver a decirlo, que la experiencia analítica no es esencialmente una experiencia de yo a yo. Es una escucha particular de lo que alguien dice, porque el analista está a la espera del advenimiento del sujeto, no está a la espera de la recepción de los impactos que el paciente le produce en la contratransferencia para poder operar e instrumentar la contratransferencia y trabajar a partir de esto. Entonces, la experiencia analítica es una experiencia que no está centrada en la relación del yo a yo, en esa relación aparentemente diárica, sino que está particularmente sostenida por la espera del advenimiento del sujeto. Y acá ya tenemos 2 términos que vamos a intentar también diferenciar, que son el yo y el sujeto. En Freud no hay una teoría del sujeto, sí hay una teoría del yo, Lacan la profundiza con el estadio del espejo, pero no hay una teoría del sujeto en Freud. El psicoanálisis es una experiencia en la cual el analista está a la espera del advenimiento del sujeto y no para operar en una relación de yo a yo. Sobre esto vamos a seguir trabajando en la próxima clase. Muchas gracias.